Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Señor, al abrir tu palabra, pedimos que seas tú, Señor, guiándonos e instruyéndonos, Señor, que el Espíritu Santo llene nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi nombre es Mauricio Ruiz, soy estudiante también de allí de teología. Vivo en Medellín normalmente. Mi ciudad de origen o mi departamento de origen es Arauca. Estoy en estos momentos en Saravena y bueno, vamos a trazar la palabra de Dios y vamos a meditar en ella. El título que escogí para el tema de hoy fue Conocer a Dios, mi mayor objetivo. ¿Por qué lo hice? Porque yo estuve evaluando en el mes de diciembre todo lo que yo había planeado para el 2020 y me di cuenta que la mayoría de las cosas, o aproximadamente un 50% de lo que yo había planeado, no se pudo concretar eficazmente, no lo pude desarrollar por muchas circunstancias, no solamente la pandemia, fueron varias cosas las que impidieron que tal vez se cumplieran los objetivos. Y no sé cuántos de ustedes, mis hermanos, ya planearon el 2021. Yo ya lo he hecho, ya tengo una lista de cosas que deseo hacer, pero puse como prioridad conocer a Jesús, conocer a Dios, conocerlo de una manera diferente, tener un concepto más profundo de quién es Dios en mi vida. Yo estoy agradecido en este sentido con el pastor Heisberg Peñuela, quien es el decano de nuestra facultad, porque él siempre insiste en que al estudiar la palabra de Dios nosotros tengamos como propósito, como objetivo, conocer más a Dios. Y he querido compartir esta parte del Salmo 51, porque en el Salmo 51 nosotros encontramos a un David que conocía a Dios, que se había preocupado por conocer más y más a Dios. Dice el versículo 1, estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, dice, Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Es interesante que David está pidiendo misericordia de Dios. Él conocía a ese Dios misericordioso que le podía ayudar y él lo había aprendido a conocer en medio de un pecado que él había cometido. Nosotros sabemos cuál fue el pecado de David. Se acostó con una mujer que no era su esposa, mandó a matar al esposo de esa mujer, queriendo ocultar su pecado. Y en medio de ese pecado, él conoció que Dios era un Dios misericordioso, porque cuando él recibe la amonestación de Dios a través del profeta Natán, él decide no justificar su pecado, no esconderse en su pecado, sino que él toma la decisión de confesar su pecado, arrepentirse, sentir dolor por el pecado, no por la consecuencia del pecado, sino por el pecado en sí, y decide cambiar su vida. Y por eso él escribe, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. David lo que le está diciendo, Señor, aquí yo fui perdonado, yo puedo obtener misericordia, pero eso no depende de mí. David pudo haber orado, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, porque, Señor, tú sabes que yo soy un hombre conforme al corazón de Jehová. Él pudo haber dicho, Señor, perdóname porque yo ya te he pedido y tú dices que no vas a rechazar a un pecador. Por eso te pido que me perdones. Pero no, David elimina un poco el yo y empieza a hablar de Jesús, de Dios. Señor, ten misericordia de mí por ti, porque yo sé que tú eres misericordioso, Señor. Yo te he conocido y he visto lo que tú haces y sé que yo puedo obtener misericordia porque tú eres misericordioso. La palabra que utiliza David es Gesed en el hebreo, una palabra que aparte de mostrar a un Dios misericordioso, muestra a un Dios bondadoso, un Dios capaz de restaurar. Y bajo ese principio de restauración, también David escribe aquí, en este salmo, por tu infinita bondad, borra
mis rebeliones. David sentía que era necesario no solo ser perdonado, sino que su pecado fuera borrado. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en nuestro sistema judicial colombiano, o pues no sé, en Ecuador creo que es lo mismo, ¿cierto, coronel? Cuando una persona ha estado en la cárcel, normalmente queda allí con una reseña donde se muestra que esa persona estuvo en la cárcel. Y muchas veces ese estigma persigue a la persona por el resto de su vida. Pero David quería que Dios le perdonara de una manera en la cual su rebelión pudiese ser borrada, su pecado pudiese ser eliminado no solo de donde había quedado registrado, sino también de su vida. David quería que su pecado fuera arrancado de allí. Es importante que nosotros, mis apreciados hermanos, también cada día busquemos que el pecado que nosotros cometemos sea arrancado de nuestra vida. Que no sintamos dolor simplemente por la consecuencia que trae el pecado, sino que sintamos dolor por el pecado en sí. Porque sabemos que cuando pecamos, eso va en contra de lo que Dios quiere de mí. David está reconociendo a Dios como un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, y en base a eso, él clama a Dios por misericordia. Nosotros muchas veces decimos Dios todopoderoso, pero nos enfrentamos a un problema y se nos olvida que Él es todopoderoso y empezamos a buscar las soluciones humanas. Señor Dios santo, y le damos el título de santo al Señor, y es cierto, Él es santo. Pero mis hermanos, si servimos a un Dios santo, debemos cada día tratar de vivir en santidad. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos vivir diariamente bajo la influencia del Espíritu Santo, conocer a ese Dios que la Biblia me muestra, no ese Dios que yo he querido entender durante años, sino ese Dios que es misericordioso, ese Dios que es lleno de amor, ese Dios que está dispuesto a perdonar mi pecado, que me acepta con mi pecado, pero que está dispuesto a transformarme. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Ya lo decía hace un momento, David quería que ese pecado fuera eliminado, fuese arrancado, porque él no se sentía bien con ese pecado. Él quería que ese pecado saliera dentro de sí. No sé, mi hermano, cuál es el pecado con el cual estás luchando. No sé cuál fue el pecado que no pudiste vencer en el 2020. Yo sí sé cuál es el mío. Pero mis hermanos, hay esperanza para nosotros y en este 2021 podemos vencer en el nombre de Jesús. Debemos nosotros decirle al Señor que sea Él ayude. Yo hablaba, compañero, y él me decía, Mauro, yo he vencido un pecado cuando me doy cuenta que tengo otro. Y voy de lucha en lucha. Y es que, mis hermanos, esa es la vida cristiana. Pero es importante que nuestra lucha obtenga una victoria. Por ejemplo, si yo tengo la costumbre de ver mucha televisión y leer poco la Biblia, yo empiezo a trabajar. Y yo me doy cuenta y ya, por ejemplo, vencí esa inclinación hacia las cosas seculares y ahora ya paso más tiempo con Jesús, pero entonces ahora me doy cuenta que me gusta hablar con el vecino, con la vecina de lo que le sucede a los demás, de lo que está sucediendo, entonces ya me doy cuenta que ahora tengo que luchar contra el chisme. Pero mis hermanos, siempre debemos nosotros procurar en el nombre de Jesús, bajo la influencia del Espíritu Santo, vencer cada pecado que se presenta en nuestra vida. Y es clave que para eso nosotros conozcamos cada día quién es Dios, quién es Jesús en mi vida. Si yo le doy el título de Dios santo, debo vivir en santidad. Y es el Espíritu Santo el que me ayuda a vivir en esa santidad, a caminar realmente en los pasos de Jesús, bajo la influencia de su Santo Espíritu, siguiendo cada día, cumpliendo los mandatos que Dios me ha dado a mí. Es necesario ser lavados,
ser limpiados para que ese pecado sea eliminado, solo lo puede hacer Dios. Y el versículo 3 dice, reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre delante de mis ojos. David hace un reconocimiento, hace una confesión, dice, yo sé que yo soy pecador. Y yo sé porque yo he caminado por lugares y me doy cuenta que siempre ese pecado, esa inclinación al mal que tengo, me persigue. Donde voy me la encuentro. Y no sé cuántos de los que estamos en este momento conectados nos hemos dado cuenta en algún momento que nosotros queremos evitar el mal, evitar eso que nos aleja de Dios. Pero cuando nos damos cuenta, en todo lado lo encontramos. Debemos clamar a Dios y reconocer esa condición. Mis hermanos, reconocer es súper importante, porque cuando nosotros no aprendemos a reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, caemos en el error que cayó Saúl, que fue el anterior a David. Empezamos a justificar nuestro pecado. Ah, no, es que me robé, no sé, ¿qué ejemplo ponemos? Me robé un celular. No, pero es que el dueño donde lo dejó. No, mis hermanos, o sea, no es justificar, es reconocer que nos equivocamos. Ah, no, es que el chisme es tan bonito y no está de más, no está mal hablar y comentar lo que sucede. Mis hermanos, es chisme, debemos evitarlo y reconocer que tenemos nuestra condición chismosa y pedirle a Dios que nos limpie eso, que nos quite. Es que me gusta hacer la copia allí en la universidad, cuando vemos griego y cuando vemos hebreo, entonces como es tan complejo, como son muchas declinaciones, mucho vocabulario, entonces prefiero mejor llevar la copia y qué si eso en el ministerio no lo voy a usar mucho. Es una inclinación hacia el mal que nosotros debemos reconocer y pedirle, Señor, ayúdame a vencer esto. Yo solo no puedo. Mi pecado está siempre ante mis ojos. En el versículo 4, David reconoce a Dios, a un Dios supremo. David había logrado ocultar su pecado. David había logrado que de pronto el mundo, o bueno, las personas que le rodeaban, el pueblo, sus soldados, pasaran por alto la falla que había cometido. Tal vez habían visto que uno de sus guerreros había muerto y que su mujer había quedado embarazada. Ahora el rey, de forma cortés, estaba supliendo las necesidades de esa viuda y todo el mundo, wow, qué rey tan bondadoso que tenemos. Su pecado había quedado cubierto, pero en el versículo 4 dice, contra ti, Señor, contra ti solamente yo he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. David reconoció que aunque él había logrado ocultar su pecado de las personas, de Dios no podía ocultarse. Ese Dios supremo, ese Dios que está allí, es al que nosotros debemos agradar cada día. ¿Qué importa si los hermanos de iglesia no nos ven? Si los compañeros de universidad tampoco nos ven. Donde estemos, mis hermanos, debemos agradar a nuestro Padre Celestial. Saber que es Él el que nos está viendo. Saber que es Él el que cada día está allí insistiendo en mi corazón para que yo reconozca mi condición de pecado y me acerque a Él, sabiendo que Él es un Dios misericordioso, que puede perdonar mi pecado. Pero mis hermanos, para esto es clave, el reconocimiento no llega así de la nada, no nace en nosotros, debemos primero conocer más a ese Dios al cual nosotros servimos. Cuando nosotros lo conocemos más y más, los pecados van a salir van a ser más visibles y vamos a querer que Él nos transforme. Hay la paradoja que dicen la paradoja de la santidad, ¿verdad? La paradoja de la espiritualidad. Entre más cerca de Jesús estoy, más pecador me siento. Porque es así, mis hermanos, cuando yo conozco más a ese Dios santo al cual yo sirvo, me doy cuenta que
que mi vida es solamente una vida de maldad, a pesar de que tal vez no haga daño como nosotros nos podríamos escandalizar de personas que hacen cosas malas, ¿verdad? Pero cuando yo estoy más cerca de Jesús, me puedo encontrar de que estoy haciendo cosas que deben ser cambiadas en mi vida. Y es Jesús el que me ayuda. David reconoce que es contra el Señor que ha pecado. A veces, mis hermanos, no importa muchas veces los hermanos, no importa muchas veces el pastor, nuestra familia. Quien más importa es Jesús. Porque del pastor, de los hermanos, de la familia, de todo el mundo nos podemos esconder. Aunque no siempre. Un pecado, mis hermanos, siempre sale a la luz pública. Tarde o temprano, un pecado va a salir a la luz pública. Y debemos nosotros reconocer eso y pedirle a Dios que sea Él el que nos transforme. Saber que es contra Él que pecamos cuando hacemos cosas malas, cuando hacemos cosas desagradables, cosas que van en contra de los principios bíblicos. Contra ti soy dejado, ante tus ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. En el versículo 5 y 6, él hace esa comparación. Dice, mírame, yo fui formado en maldad, mi madre me concibió en pecado, y mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto aprenda tu sabiduría. David quería conocer cada día más a Dios y quería adquirir la sabiduría de ese Dios santo al cual él servía. Por eso le pide al Señor que le ayude a entender, a comprender su sabiduría, que le ayude a ser fiel en lo íntimo, allí en el ser. Nadie puede leer tus pensamientos, mi hermano, pero Dios sí conoce esos pensamientos. Qué tan puros, qué tan santos son esos pensamientos. Tú puedes estar en un grupo muy bien espiritualmente, o sea, un grupo de pronto en la iglesia, están allí líderes consagrados, ancianos, el pastor. ¿Y qué estás pensando? Nadie puede allí leer tu pensamiento, pero Dios sí. Y David anhelaba en lo íntimo, allí donde nadie podía entrar, donde nadie podía conocer qué pensaba él, donde nadie podía tal vez saber si lo que él hacía era correcto. Él quería en todo momento agradar a Dios. Y es por eso que él dice, mírame, yo fui formado en maldad, pero yo sé que tú amas la verdad y yo sé que tú me puedes enseñar a mí a ser sabio. Yo puedo comprender tu sabiduría, pero es porque tú me puedes ayudar a eso. David quería llegar al punto de sabiduría al cual nosotros deberíamos llegar, donde nosotros tenemos la opción o tenemos la posibilidad, mejor, de hacer algo malo, pero aún así decidimos ser fiel y seguir en los pasos de Jesús. De pronto estamos en un lugar donde nadie sabe que nosotros somos adventistas del séptimo día, donde podríamos nosotros hacer algo mal. Pero mis hermanos, cuando nosotros aprendemos a comprender la sabiduría de Dios, cuando conocemos más a ese Dios de la Biblia, vamos a decidir siempre hacer lo correcto a pesar de que tengamos la posibilidad de hacer algo malo, de hacer algo que vaya en contra de los principios de ese Dios santo al cual servimos. Vamos a elegir siempre hacer lo bueno ante los ojos de Dios. En el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y estaré limpio, lávame y estaré más blanco que la nieve. David estaba dispuesto a ser limpio por Dios sin importar los medios que Dios tuviese que usar. A David no le importaba mucho las consecuencias, y quiero aclarar, no es que no le importaran totalmente, sino que haciendo una comparación con su pecado, le importaba más el tener perdón de su pecado que liberarse de las consecuencias. Era eso. Purifícame con hisopo, estaré limpio, lávame y estaré más blanco que la nieve.
Ojalá nosotros podamos decirle al Señor en este 2021, Señor, límpiame, ayúdame, Señor, a cada día hacer las cosas dan a ti. Ayúdame, Señor, a tener pensamientos puros y santos. Ayúdame a decir palabras que edifiquen a los demás, que sean palabras que construyan, palabras que hablen de ese Dios al cual yo estoy sirviendo. Que yo le pueda, Señor, que me ayude a hacer las obras que a Él le agradan. Que yo pueda ser coherente entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que hago. Que todo sea un complemento. Yo no puedo decir una cosa, pensar otra y hacer otra. Debe haber una conexión en las tres. En el versículo 8 dice, lléname de gozo y alegría y revivirán los huesos que has abatido. David allí nos demuestra que él había perdido su alegría, que él había perdido el gozo y necesitaba recobrar eso. Él estaba abatido. El pecado lo había dejado tan debilitado espiritualmente que él necesitaba de manera urgente ser limpio por Jesús. Necesitaba revivir, necesitaba recobrar el gozo y recobrar la alegría que él sentía de servir a Dios, que él sentía de servir a ese Dios supremo que le había elegido, siendo él un hombre pecador, como un rey, aquel que le había ungido. Él necesitaba recobrar ese gozo. No sé, mis hermanos, cuántas veces nosotros hemos meditado en el momento cumbre tal vez de nuestra vida espiritual, cuando salíamos a dar estudios bíblicos, cuando queríamos trabajar para el Señor, queríamos llegar a todo lugar del mundo. A veces nos parecía que era tan pequeño el mundo que nosotros queríamos salir corriendo por todo, predicando de ese Jesús. O tal vez cuando bajamos a las aguas bautismales a nosotros. Y no en el 2021, cómo esté tu vida espiritual. No sé si estés pensando si esta cuarentena te haya debilitado tanto que estás pensando en ya ni siquiera asistir a la iglesia. No sé cómo estemos nosotros, pero Dios sí conoce tu situación y Dios conoce mi situación. Pero en el nombre de Jesús hoy podemos levantarnos, avanzar, seguir adelante, recobrar ese gozo, recobrar esa alegría. En el nombre de Jesús nosotros podemos, mis hermanos, levantarnos del lugar donde estamos. Dice el versículo 10, que era el versículo que leíamos en nuestra lectura inicial, ¿verdad? Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Él quería aprender a vivir rectamente delante de Dios y también conocer más a ese Dios que le podía ayudar a vivir una vida de santidad. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros, mis hermanos, a durante este año conocer más a Dios? Mi meta principal de este 2021 ha sido esa, conocerlo más a Él. Y me gustaría pues sugerirles que esa fuera también su meta prioritaria, conocer a Dios como nuestro mayor objetivo para el 2021. Que cuando llegue el 31 de diciembre, yo pueda decir, tengo un concepto más profundo de quién es Dios. Dios, esa imagen de Dios que yo tenía, realmente ha cobrado sentido. Porque he visto cómo Él obra, cómo Él me puede transformar, porque he entendido que ese Dios es realmente poderoso, que ese Dios es realmente santo, que podamos decirle, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, yo tengo inclinación hacia el mal, pero en ti, con tu poder, con tu ayuda, yo puedo, Señor, tener un corazón recto, tener nuevos pensamientos, tener un corazón limpio,
que te honre, que te glorifique, que te agrade solamente a ti. Dice el versículo 11, no me despidas de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros sin la influencia del Espíritu Santo no podríamos hacer nada, pero Dios ha dejado al Espíritu Santo para que nosotros en su nombre seamos cristianos vencedores, que vayamos de victoria en victoria, que avancemos en el nombre de Jesús hacia ese momento donde nos encontraremos con Él cara a cara, cuando le veremos volver en gloria, donde levantaremos nuestras manos y diremos, Señor, gracias por redimirme. Señor, gracias por usarme en tu obra a pesar de mis defectos. Señor, a ti te honro y te glorifico. Cuando levantemos nuestra a recibir, no ese premio, mis hermanos, el premio es secundario, la corona es secundaria. Lo más importante es poder ver a Jesús cara a cara, es encontrarnos con Él, conocerlo allí más, pasar nuestra eternidad conociendo más de ese Dios. Ese es el verdadero sentido de la eternidad, conocer más a nuestro amado Padre Celestial. Y es nuestra prioridad para esta vida. Ojalá que Dios nos ayude, mis apreciados, a cada día conocer más al Señor, pedirle que nos dé más de su Espíritu Santo y pedir de ese Espíritu Santo con un objetivo, pedirlo con un objetivo, que haya en nosotros una meta clara. ¿Para qué quiero yo ser lleno del Espíritu Santo? En David estaba esa meta. Él conocía que Dios obraba en su favor, que Dios lo podía perdonar, que Dios lo podía restaurar. Y especial. Dice el versículo 2, devuélveme el gozo de la salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré, versículo 13, a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. Lo que está diciendo David es, Señor, yo quiero de tu Espíritu Santo, yo quiero que tú me des mi pecado, yo quiero ser restaurado para que aquellos que son pecadores, que aquellos que están aún en el pecado, aquellos que tal vez han visto el error que he cometido, ellos puedan ver el poder que tú tienes de transformar a una persona y ellos puedan venir. Por eso dice David, yo instruiré a los pecadores y ellos vendrán a ti. El propósito, mis hermanos, de nosotros pedir el Espíritu Santo es trabajar para el Señor. Y a medida que nosotros conocemos más a ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podremos nosotros, mis hermanos, hacer un mejor uso de los dones que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Lo importante para nuestra vida es conocer a Dios. La eternidad será una eternidad de constante aprendizaje. No será un simple aprendizaje teórico. Será un aprendizaje que vamos a interiorizar, y nuestra vida cada día será una vida en la cual nosotros tendremos el gozo de poder conocer más a ese Dios, esos secretos que son de Él. Él los podrá ir revelando. Pero mis hermanos, si nosotros queremos conocer a Jesús a partir de hoy, ojalá que eso sea motivado solamente por el amor. La recompensa de la eternidad es buena, es maravillosa, pero conocer a Jesús es mayor aún que eso. Conocerlo a Él, saber quién es Él realmente. En el versículo 17, quisiera citar este versículo para finalizar. Dice la palabra de Dios: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. David aprendió a conocer a Dios de tal manera, a tal punto, que David sabía que Dios no rechazaba a un pecador. Mi hermano, y ese Dios de David es el mismo Dios de nosotros hoy. Si estamos en pecados, confesemos nuestro pecado, sintamos dolor por este pecado y pidámosle a Dios que nos ayude
para que seamos restaurados y podamos ir a hablarle a otras personas de ese Dios maravilloso en el cual creemos. Humillemos nuestro corazón, dice David en su salmo, que Dios no va a rechazar un corazón que se ha humillado a confesar su pecado. Y saben, mis hermanos, una de las razones por las cuales la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová fue que David, nunca sirvió a otros dioses. Él pasó por muchas tierras, encontró muchos dioses, pero él siempre sirvió al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Él pecó, pero en su pecado quiso conocer más a Dios. No renunció a su Dios. En ocasiones, cuando las personas en nuestras iglesias son de pronto disciplinadas por algún motivo, muchas se van, hablan mal de la iglesia, dicen cosas en contra de ella, cosas en contra de Dios, culpando tal vez a Dios o a la iglesia del pecado que cometieron. Pero mis hermanos, esa no es la actitud correcta. Nuestra actitud ante el pecado es ir, confesarlo, reconocerlo y tratar de conocer a ese Dios que puede tener misericordia de mí y que me puede limpiar. Mis apreciados, que Dios nos bendiga y nos ayude a partir de hoy a conocerlo más a Él. Que en cada pasaje bíblico que encontremos, cada folleto que vaya pasando cada trimestre, podamos nosotros conocer más a Dios. Si nos interesa estudiar profecías, estudiemos profecías, estudiemos los eventos finales, pero que en cada evento, en cada cosa que estudiemos nosotros, podamos entender más y conocer más a ese Dios. De nada sirve saber explicar las 2300 tardes y mañanas. De nada sirve ser expertos en historia denominacional. De nada sirve haber leído todos los escritos de la hermana Guay. De nada sirve llevar 50 años haciendo el año bíblico si no conocemos al Dios de la Biblia. Dios nos invita hoy, mis apreciados, a que lo conozcamos más a Él, a que vayamos a sus pies, a que pidamos de su espíritu y de este modo nuestra vida pueda ser transformada. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su espíritu para que en este año podamos trabajar para Él, podamos conocerle y a medida que le conocemos, vamos a enseñar a los demás de ese Dios que nosotros hemos conocido. Oremos. Querido Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia. Pedimos, Señor, que nos limpies de nuestro pecado. Señor, reconocemos que nuestro corazón tiene tendencia hacia el mal, pero hoy queremos, Señor, ser limpios de toda maldad. Danos, Señor, de tu espíritu para que nos ayude a vencer toda tentación y también, Señor, para que nos use en tu obra y ir a hablar a los demás, a los pecadores de ese Dios que nosotros tenemos. Bendícenos, Señor, durante este día. Bendice a cada hermano que está escuchando este tema. Y, Señor, habla a sus corazones. Transforma estas palabras imperfectas, Señor, en el mensaje perfecto que tú quieres que cada persona reciba. Gracias, Dios, por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén.